Hola, buenas noches. Bueno, me interesa compartir con ustedes un nuevo tema de análisis y de reflexión, esta vez sobre la suerte y el riesgo, la lógica del riesgo. ¿Qué significado tiene para nuestro tiempo? ¿Cuál es la relación entre riesgo e incertidumbre? ¿Y por qué los seres humanos asumimos el papel de la suerte de manera muy propia? ¿Qué importancia tiene esto en el contexto de las actuales circunstancias? Bueno, bienvenidos. Esta noche quiero compartir con ustedes estas breves reflexiones y hacerlo de tal manera que en voz alta coloque entre ustedes algunas consideraciones que he hecho a propósito de este tema. Entonces, ¿qué significa en términos generales la suerte? La relación entre suerte y riesgo. Particularmente, vamos a darle un enfoque filosófico o más especialmente epistemológico. Ya hay mucho modelamiento a propósito del riesgo. Pero ¿qué es el riesgo? Bueno, lo experimentamos cotidianamente. ¿Sale? Nos arriesgamos hoy a condiciones en las que es posible adquirir la pandemia y adquirir la infección y contaminar a otros también. Entonces, el riesgo, la palabra riesgo está asociada a expresiones de nuestra vida cotidiana. El análisis procede incluso de tradiciones más antiguas, legendarias tradiciones en la India, en China y particularmente en la India. A los textos sagrados de la India, particularmente el Gita, considera este tema del riesgo. En algún momento ellos se preguntan cómo podría o cómo sería posible eliminar definitivamente el riesgo de la vida humana. Y la respuesta no era realmente tan amable, porque la idea que traduce el texto de Gita es que la única manera de eliminar el riesgo sería eliminando la humanidad. Obviamente que bajo condiciones propias de la tradición, esto debe contemplarse en un contexto mucho más amplio. Estamos sujetos al riesgo, por ejemplo, terremotos, temblores, tsunamis. La humanidad en toda su historia ha estado sujeta al riesgo. Digamos para comenzar que el riesgo es un asunto humano, ¿no? Y que en él interviene la probabilidad, porque tiene su lógica. Entonces, la probabilidad es un mecanismo de cálculo, como lo dice Nicolás Rechen en su famoso estudio. Entonces, así como tirar una moneda, es decir, que caiga cara o sello, eso tiene un valor relativo en la vida. La experiencia de la suerte y el riesgo está prácticamente dominando nuestra condición desde la cuna hasta la tumba. De tal manera que estamos sujetos al riesgo, estamos sujetos a la suerte. Cuando le decimos a alguien que tengas buena suerte, pues implícitamente estamos deseándole el bien, estamos deseando que le vaya bien, estamos compartiendo una expresión con la cual amablemente estamos estimando el bienestar de nuestro prójimo. Tenemos diferentes medidas del riesgo. Se ha planteado la probabilidad, por ejemplo. El cálculo de probabilidades ayuda a medir riesgo, sí, pero no todo tipo de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de contaminación con el coronavirus no es, no es muy complejo advertir que allí estamos todos los seres humanos, independientemente de nuestro lugar, de nuestro país, de nuestra condición, pobres, ricos, negros, blancos, mulatos, mestizos, blancos, todos estamos sujetos al riesgo de la pandemia. Hay algo que en economía financiera se denomina gestión del riesgo, es decir, hay agentes encargados de gestionar el riesgo. Son personas que tienen la capacidad de medir, de introducir cálculo de probabilidades para definirla. Y naturalmente hay todo un aparato técnico para lograr ello. Pero vamos a usar una definición de sentido común que a mí me parece muy apropiada. Esta definición dice, riesgo es la probabilidad de un daño o pérdida o cualquier suceso negativo causado
por vulnerabilidad externa o interna y que posiblemente se pudo prevenir o tomar medidas preventivas. Digamos que esta definición tiene por principio varias ventajas. Vamos a verlas en otro momento. Pero antes permítame señalar que el riesgo se ha intentado modelar. Entonces, ¿por qué modelar el riesgo si es un asunto tan cotidiano, tan de nuestra experiencia permanente? Pues naturalmente por un ejercicio académico y científico. Pero no todos somos científicos, no todos tenemos la formación y la versatilidad para medir riesgo bajo incertidumbre o condiciones de cálculo matemático. No todas las personas del común, el que sale a la calle, el que compra un carro, el que compra tierra, no siempre está generando o no tiene la predisposición para ello. ¿Qué significa esta definición que hemos dado? Recordémosla en un momento. Entonces, esa definición anterior nos ayudaba mucho porque nos permitía considerar básicamente tres cosas. La primera es que esa definición contiene todos los aspectos fundamentales. ¿Qué aspectos fundamentales vemos aquí en esta definición? Vemos que es la probabilidad de un daño o pérdida. Digamos, el riesgo está en principio vinculando un aspecto negativo. Hay una relación causal del riesgo y hay vulnerabilidad. De hecho, somos vulnerables tanto interna como externamente. ¿Esto qué significa? Que el riesgo está presente en factores que pueden proceder del mundo que nos rodea. Pero el riesgo también depende de nosotros. Por ejemplo, el riesgo de infectarnos va con las condiciones que tenemos en nuestro entorno, va con la posibilidad que tengamos de encontrarnos con alguien que ya esté contaminado, va con la probabilidad de que nos aglomeremos, es decir, de que estemos en lugares donde hay mucha población, donde hay mucha gente. Pero también depende de nosotros, es decir, depende de las precauciones que tengamos. El otro aspecto importante aquí es que se pudo prevenir, es decir, o tomar medidas preventivas. ¿Qué significa esto en términos de lo que estamos experimentando hoy? Que usar una careta, usar un guardaboca, usar lavarse las manos, protegerse, mantener una distancia social es muy importante. Son medidas de precaución social que en últimas dependen fundamentalmente de decisiones personales. Entonces, esa definición es realista y digamos, está orientada básicamente a, a precisar que los seres humanos debemos de tener algo de modestia desde el punto de vista de la idea que podemos presumir de que todo lo dominamos, que todo lo poseemos, que somos muy capaces. Ahora, hay gestores del riesgo en los mercados financieros que se encargan de precisar las condiciones de que una inversión obtenga ventajas, de que una inversión tenga recompensas. Y eso significa naturalmente que hay una disciplina que corresponde a ella, que es particularmente la disciplina de gestores del riesgo. Son agentes racionales dedicados básicamente al estudio al riesgo. También hablamos de aversión al riesgo. Dependiendo de la cultura social en la cual vivimos, dependiendo de la economía, la gente tiene un comportamiento mucho más atrevido al riesgo o menos atrevido al riesgo. Depende del momento también que estemos viviendo. Por ejemplo, bajo estas circunstancias, una mayoría de personas, una mayoría de agencias, una mayoría de empresas e instituciones y países tienen mucho cuidado con las inversiones que puedan hacer. Entonces, esa relación entre riesgo, pérdida y probabilidad siempre va a estar presente. En términos mucho más técnicos, vamos a hablar de riesgo sistémico. Y riesgo sistémico cuando en la cadena de valores de una sociedad, y los valores pueden ser desde valores monetarios hasta el trabajo, el matrimonio, la religión, son valores que son importantes en la experiencia humana. Entonces, en la escala de valores hablamos de riesgo sistémico
cuando un valor tiene relación con otro, cuando una unidad de valor tiene relación con otra. Los precios del petróleo afectan la economía de un país. El valor del dólar termina afectando la economía de un país. Una pandemia termina destruyendo las posibilidades de crecimiento de un país. La medición internacional hoy que hay en términos de el balance que se puede hacer de este año y de los que siguen es de pérdidas en términos generales. Entonces, hablamos también de riesgo sistémico y la posibilidad de arriesgarse tiene que ver con la percepción de que podemos obtener recompensa o podemos obtener pérdidas. Entonces, digamos que el riesgo es el precio que alguien paga por las oportunidades. Es absurdo despreciar el riesgo en materia financiera y es absurdo despreciar el riesgo cuando tenemos la posibilidad de ganar. Entonces, digamos, hay dos caras que ver en el tema del riesgo. La cara afirmativa de la recompensa que obtiene alguien que invierte y la cara negativa de la incertidumbre y las condiciones de ignorancia que tenemos para saber que de pronto ganamos o de pronto podemos perder. ¿Es la toma de riesgos algo objetivo o algo subjetivo? La respuesta es depende de usted. Depende de usted porque, vamos a ver, depende de no separar la persona que arriesga de la recompensa que puede obtener. Por tanto, digámoslo que la respuesta es una simbiosis entre factores objetivos y factores subjetivos. Alguien arriesga y arriesga porque percibe que puede ganar. Y alguien arriesga en un mercado de valores o arriesga la compra de una casa o arriesga la compra de una tierra porque considera que va a ganar. Entonces, hay condiciones relativas de riesgo, por supuesto. No obtiene las mismas ganancias, así sea un valor equivalente, Bill Gates que un empleado. Digamos, las condiciones que ambos tienen para apostar en una inversión no son equivalentes. Bill Gates puede apostar $1,000 en un mercado y un empleado que apuesta $1,000. Las condiciones de ambos determina que si se gana, esa ganancia puede tener un efecto. Para Bill Gates, $1,000 sería muy poco. Para el empleado sería mucho. Igual en el caso de las pérdidas. Hablando de pérdidas, estamos hablando de las condiciones de riesgo y pérdida que tienen actualmente muchos de los productores de la economía nacional, es decir, los mercados de la economía informal, peluqueros, dueños de bares, hoteleros, vendedores ambulantes se encuentran en una condición de pérdida superior a la que se podría comparar con otros. Entonces, es la probabilidad, vamos a reiterar un poco la definición que hemos dado al principio. El riesgo es la probabilidad de una lesión, daño o pérdida o cualquier suceso negativo causado por vulnerabilidades externas o internas y que posiblemente se pudo prevenir o tomar medidas preventivas. Entonces, hay un hincapié en dos aspectos aquí. El primero es que puede haber un factor negativo de pérdida y puede haber un factor positivo. Y el segundo es que nuestras razones, nuestra intuición, nuestra psicología nos permite interpretar y valorar bajo circunstancias determinadas cuándo arriesgarse es mejor o cuándo no. El teórico que elaboró, digamos, uno de los teóricos que elaboró por vez primera una teoría del riesgo contemplando estos aspectos de psicología subjetiva fue Jean Maynard Keynes. Y Keynes con este trabajo sobre la teoría de la probabilidad. ¿El riesgo es subjetivo? Sí, decía Keynes. Hay factores de psicología que intervienen en el riesgo. La percepción del riesgo es subjetiva, pero también hay factores objetivos, es decir, las externalidades o aquellos factores que determinan que cuando es mejor o cuando no invertir depende de las externalidades. Son objetivas en el sentido de que ya no dependen de las creencias, de la confianza, no depende de las presunciones, de los mitos de la familia, no, depende de factores que otros igualmente pueden observar. Hay riesgos externos,
pero la probabilidad de correrlos depende de nosotros. En el caso particular de la pandemia, del momento que vivimos ahora, ¿hay riesgos de adquirir la infección? ¿Hay riesgos de contaminarse? Sí, todo, pero hay riesgos también de permanecer saludable. Sí, todo depende de nosotros. Entonces el riesgo tiene un factor externo y un factor interno. Interno, ¿qué quiere decir? Que medimos mediante discreción personal, mediante razones, qué tan expuestos podemos estar a adquirir un riesgo, y hay condiciones que generan mayor, digamos, tendencia a arriesgarse. La probabilidad es subjetiva, claro que sí. La probabilidad tiene la posibilidad de darnos medición frente al compromiso de vernos expuestos al riesgo. Desde luego que sí. El cálculo matemático, como vamos a ver posteriormente, nos permite instrumentalizar esas medidas, desde luego. Los parámetros de medición, el modelamiento matemático ayuda a medir riesgo. Sí. La estadística permite controlar las variables de riesgo. Sí. Pero no hay tanta certidumbre. De modo que el riesgo depende también de tradiciones, depende de qué tan tradicionalista es uno, depende de qué tanta lógica haya, depende de que creamos más o no en la ciencia. Digamos, tirar la moneda al aire y cara o sello y apostar y decidir en un casino no es equivalente, naturalmente, a las circunstancias de adquirir el coronavirus. No es equivalente por varias razones. No es equivalente ni por las causas que determinan el juego, ni por las causas que obviamente determinan la enfermedad. Las consecuencias también. Si en un casino alguien pierde, un apostador pierde en una noche una cantidad de dinero, no es equivalente a perder la salud. Digamos, hay contextos diferentes y entonces el riesgo se debe interpretar de acuerdo también a las circunstancias. Muy bien, esta era la idea básicamente que quería comunicarles, una introducción a la teoría del riesgo. Vamos a ver si en próximos días, pues, presentamos otras ideas complementarias a la teoría del riesgo, la filosofía del riesgo, falacias sobre el riesgo, es decir, engañosas formas de mostrar el riesgo. Entonces, era todo por esta noche y les deseo mucho bienestar.